El sueño de Abril. Desde muy pequeña, Abril Romero había sentido que el mundo tenía un ritmo distinto para ella. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas o hablaban de cantantes de moda, ella prefería sentarse junto a la ventana con una libreta en blanco y un lápiz de grafito entre los dedos. Dibujaba, escribía, soñaba, pero más que nada, recordaba. Porque desde los 7 años, el mismo sueño venía a visitarla cada cierto tiempo, sin previo aviso. No importaba si estaba feliz, cansada o enferma. El sueño llegaba, suave como una brisa, pero dejaba un eco persistente en su pecho durante días. En ese sueño, Abril estaba de pie en medio de un campo infinito de amapolas rojas, bajo un cielo teñido por la luz dorada del atardecer. El aire era cálido y olía a tierra mojada y flores. Frente a ella, a unos metros de distancia, siempre había un chico de espaldas, sentado frente a un viejo piano de madera clara. Tocaba una melodía dulce, melancólica, como si estuviera despidiéndose de algo que nunca tuvo. Ella nunca podía verle el rostro, pero lo más extraño, lo que más le marcaba, era ese hilo rojo, fino como un cabello, vibrante como una vena viva, que salía desde el dedo meñique del chico y se extendía hacia ella, atado suavemente a su propio dedo. Un lazo invisible para todos, menos para ellos. Cada vez que despertaba, el mundo real le parecía más frío, más plano. Miraba su mano derecha, su dedo meñique, y aunque no había hilo alguno, sentía un cosquilleo persistente, una presión leve, como si algo tirara suavemente desde lejos. Había intentado contarle a su madre, una mujer práctica y cariñosa que trabajaba como enfermera, pero ella solo sonreía con ternura. ¿Un hilo rojo? Eso suena muy poético, hija. Tal vez es un símbolo de algo que tu corazón desea. Y sí, tal vez lo era. Pero para Abril, se sentía real, tan real, como el viento que cruzaba la terraza en primavera, o como los suspiros que escapaban de su pecho cuando recordaba la melodía del sueño. Con los años, en vez de desaparecer, el sueño se volvió más vívido, más emocional. En ocasiones, despertaba con lágrimas en los ojos sin saber por qué. En otras, con una sonrisa suave y el corazón latiéndole en las costillas como si hubiera corrido kilómetros. Y cada vez que el chico del sueño tocaba una nota distinta, ella también cambiaba. Empezó a escribir cuentos inspirados en aquel lugar. Dibujo tras dibujo, pintó amapolas, atardeceres, manos enlazadas por un hilo invisible. Sin saberlo, su vida entera comenzó a girar en torno a una idea que no podía soltar. En algún lugar del mundo, hay alguien atado a mí. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo sentía. Y ese sentimiento era su refugio, su secreto, su consuelo cuando se sentía sola en clase, cuando las cosas en casa no iban bien, o cuando el mundo parecía demasiado ruidoso para su corazón sensible. Una tarde, mientras paseaba por el centro de Sevilla, tras salir de la biblioteca, Abril pasó junto a un grupo de músicos callejeros. Uno de ellos tocaba un teclado eléctrico, y sin darse cuenta, tocó una secuencia de notas que le erizó la piel. Era casi la misma melodía del sueño. Se detuvo en seco. El mundo siguió moviéndose a su alrededor: coches, gente, ruido, pero para ella todo se volvió borroso. Se llevó la mano al corazón y sintió algo apretarse en su pecho. Ese instante lo cambió todo. Por primera vez, Abril comprendió que el sueño no era solo un sueño, que había algo o alguien esperando en algún rincón del mundo, que no estaba loca, que lo que sentía tenía un propósito. Y aunque aún no lo sabía, su camino y el del chico de los sueños estaban a punto de entrelazarse más pronto de lo que imaginaba. Al norte de España, donde el cielo parece más gris que azul y las olas del Atlántico cuentan historias con cada golpe de espuma, vivía Bruno Ortega, un chico de 18 años con ojos como la noche y manos que parecían haber nacido para tocar el piano. Vivía en un pequeño pueblo costero de Galicia llamado Muros, donde todos se conocían
y donde los secretos se escondían mejor entre los muros de piedra antigua. Bruno era callado, de esos chicos que no hablan mucho, pero que sienten profundamente. Desde pequeño, se refugió en la música, como otros lo hacen en los videojuegos o en los libros. A él, el mundo solo le parecía soportable cuando sonaban las teclas de su viejo piano. Ese piano no era cualquiera. Había pertenecido a su abuela Carmen, que le enseñó sus primeras notas cuando apenas alcanzaba los pedales. Ella le decía que cada melodía era un hechizo y que quien aprendía a tocar con el alma podía comunicarse con el universo. Y si algún día tocas con el corazón roto, Bruno, puede que el universo te escuche y te conteste, le decía con una sonrisa misteriosa. Pero Bruno no entendió esas palabras hasta que empezaron los sueños. Desde los 10 años, una escena se repetía en su mente como una canción atrapada en un disco rayado. Él estaba sentado en medio de un campo de amapolas, bajo la cálida luz del atardecer, tocando un piano solitario. Siempre el mismo, siempre esa melodía que nunca había oído en la vida real, pero que sus dedos sabían tocar sin esfuerzo en el sueño. Y delante de él, a cierta distancia, una chica de cabellos oscuros y ojos que parecían hechos de luz, lo observaba en silencio. No decía nada, solo lo miraba, con una mezcla de tristeza y ternura que le revolvía el alma. No podía ver sus rasgos con claridad, pero sí podía sentirla, como si una parte de él la reconociera, aunque nunca la hubiese visto. Lo más extraño, lo más inquietante de todo, era ese hilo rojo, delgado como el aire, que salía de su dedo meñique izquierdo y flotaba hacia ella, como un puente invisible entre sus almas. Cuando despertaba, el mundo le parecía más lejano. Se quedaba quieto, mirando el techo de su habitación, sintiendo un ligero tirón en su dedo. A veces incluso lo frotaba, porque había una sensación física real, como si algo aún estuviera ahí. No se lo contó a nadie, ni a su madre, ni a sus amigos, ni siquiera a su profesora de música, que siempre le decía que tenía una alma vieja. Guardó ese secreto como quien guarda un poema entre las páginas de un libro, por miedo a que se rompa si lo leen en voz alta. Con los años, empezó a escribir la melodía del sueño en papel. Intentó grabarla, reproducirla, pero siempre sentía que le faltaba algo, como si estuviera incompleta, como si no pudiera terminarla, hasta que ella estuviera frente a él. Y entonces, un día, su vida cambió. La directora del conservatorio local le anunció que había sido seleccionado para representar a Galicia en un encuentro nacional de jóvenes talentos en Madrid. Una oportunidad para mostrar su música, aprender de otros artistas y quizás inconscientemente para buscar aquello que lo había perseguido durante tanto tiempo. La noche antes de viajar, Bruno se sentó frente al piano de su abuela por última vez. No sabía por qué, pero se sentía diferente, cargado de emoción, de presentimiento. Tocó la melodía del sueño, cerrando los ojos, dejándose llevar. Y en ese instante, sintió algo en el aire, como si el hilo invisible vibrara, como si alguien, en algún lugar, lo hubiera escuchado. «Estoy cerca, ¿verdad?», susurró al viento, sin esperar respuesta. No lo sabía aún, pero el hilo se estaba tensando. Madrid no solo sería una ciudad más, sería el cruce del destino. El cielo de Madrid tenía un tono diferente, ni tan gris como el norte, ni tan claro como el sur, un punto intermedio, como si la ciudad misma entendiera que ahí se cruzaban historias, vidas, caminos, como si supiera que algunas almas estaban destinadas a encontrarse bajo su cielo impredecible. Abril llegó a la capital con una mezcla de emoción y nervios en la maleta. Había sido seleccionada para representar a su instituto en un encuentro nacional de jóvenes artistas. Iba a presentar su cuento ilustrado, uno que, sin decirlo abiertamente, había escrito inspirada en ese chico que solo conocía en sueños. Lo había titulado «Las amapolas no mienten», y estaba lleno de dibujos de campos infinitos, hilos rojos y siluetas que no tenían rostro, pero sí alma. Su profesora de literatura estaba encantada. Los jurados, intrigados.
Pero ella solo tenía una idea rondando la cabeza. ¿Y si ese sueño tenía algo que ver con este viaje? ¿Y si Madrid era la clave? Bruno, por su parte, llegó en tren, con su teclado bajo el brazo y una partitura cuidadosamente guardada en su mochila. Era su primer viaje solo. El bullicio de la estación de Atocha lo abrumó al principio, pero había algo dentro de él que lo empujaba hacia adelante, como si el aire mismo le susurrara que algo importante estaba por suceder. No sabía por qué, pero su corazón latía más rápido desde que bajó del tren, no por el evento musical, no por los jurados, ni la competencia. No, era algo distinto, algo que no tenía nombre, pero sí dirección. Los dos jóvenes se alojaban en el mismo hotel, uno designado por la organización del certamen. Sus habitaciones estaban separadas por 2 pisos. Nunca se cruzaron en los pasillos, nunca compartieron mesa en el desayuno, pero a veces, sin saberlo, pasaban a centímetros de distancia en el ascensor o en el vestíbulo, sin darse cuenta. ¿Y el hilo? El hilo seguía tensándose. Una tarde, cuando el evento ya estaba en marcha, Abril salió a despejarse después de su presentación. Caminó por el centro de Madrid, siguiendo su intuición más que el mapa. Las calles tenían esa mezcla caótica y encantadora que solo una ciudad grande puede ofrecer. Risas, claxones, terrazas llenas de vida y rincones donde parecía que el tiempo se detenía. Caminó sin rumbo hasta llegar al Parque del Retiro, ese corazón verde que late en medio de la ciudad. Allí se sintió extrañamente en paz, como si algo invisible la estuviera guiando. Mientras avanzaba por los caminos bordeados de árboles, escuchó algo. Una melodía, familiar, dolorosamente familiar. Bruno estaba ahí. Había descubierto un piano público instalado cerca del lago. Lo miró, dudó un segundo y luego se sentó. Sus dedos comenzaron a tocar la melodía del sueño. Su melodía. Esa que había escrito y reescrito 1000 veces, sin saber por qué. Pero esta vez, no estaba solo. Abril se detuvo en seco a unos metros de distancia. Sus ojos se agrandaron. El corazón empezó a latirle con fuerza, como si quisiera salir del pecho. Esa melodía es la misma. ¡Es la misma! Sus piernas se movieron solas, como si el hilo tirara de ella. Bruno terminó la pieza con una nota suave y sostenida. Sus manos temblaban, y entonces la vio. Ella estaba allí, a pocos pasos, inmóvil, el rostro bañado por la luz dorada del atardecer, el cabello revuelto por el viento, la respiración contenida, y lo supo. La reconoció, no por su rostro, que era nuevo para él, sino por su presencia, por cómo el aire cambió cuando ella llegó, por cómo su alma se agitó como si hubiera regresado a casa después de años de ausencia. Ella dio un paso adelante. Él se levantó, sin apartar la mirada. Silencio, solo el sonido de los árboles, de los niños a lo lejos, y el eco suave de lo que acababa de tocar. Y entonces, como si el universo decidiera darles una señal, ambos miraron al mismo tiempo sus manos, sus dedos meñiques. Nada visible. Pero los dos lo sintieron. Una presión leve, un tirón sutil, como si un hilo invisible se activara en ese preciso instante. «Tú también», susurró Abril, la voz rota de emoción. Bruno asintió, con los ojos empañados. No sabían cómo explicarlo, pero sabían, con total certeza, que ese encuentro no era casualidad, que no era coincidencia, que había algo más grande tejiendo ese momento desde hacía años, desde sus primeros sueños, desde su primera nota, desde su primera amapola. Y así, en el centro de una ciudad que nunca duerme, 2 almas se reconocieron sin haberse visto nunca antes. El tiempo, en ocasiones, no avanza en línea recta. Hay momentos en los que se estira, se detiene y hasta respira. Eso fue lo que ocurrió aquella tarde en el Retiro. Cuando Abril y Bruno se miraron por primera vez, no fue un simple cruce de miradas. Fue una conexión silenciosa, un reconocimiento inexplicable,
como si sus almas se hubieran reencontrado después de años vagando por caminos distintos. Bruno sentía que la música aún flotaba en el aire, aunque ya no tocaba el piano. Sus manos temblaban. No sabía si era por los nervios, la confusión o por la certeza de que esa chica, aquella figura que tantas veces había visto entre amapolas, estaba allí, frente a él, de verdad. Abril, por su parte, apenas podía respirar. El corazón le latía como si quisiera escaparle del pecho, y cada paso hacia él sentía que cruzaba un umbral invisible. Estaba viendo el rostro que durante años solo había intuido en sus sueños. Y lo más aterrador de todo era que lo reconocía sin haberlo visto jamás. Ambos se quedaron en silencio por largos segundos. Una eternidad disfrazada de instante. ¿Te conozco?, preguntó Bruno con una voz suave, casi como un susurro. Creo que te he soñado, respondió Abril, sin poder contener una sonrisa nerviosa. Él también sonrió. No era la típica conversación que uno tiene con un desconocido, pero nada de lo que estaba pasando era común. Se sentaron en un banco cercano, sin darse cuenta de que el mundo seguía girando a su alrededor. Los patinadores pasaban, los niños reían, las parejas se tomaban selfies, pero para ellos dos, el universo se había reducido a ese banco de madera, bajo un árbol que dejaba caer hojas como caricias. Yo llevo años soñando con una chica, dijo Bruno, mientras jugueteaba con el cordón de su sudadera. Siempre estás en un campo de amapolas. Siempre me estás mirando. Y siempre hay un piano. Abril sintió un nudo en la garganta. Yo también lo sueño, murmuró. Pero en mi sueño, eres tú quien me observa, mientras tocas una melodía triste. Y siempre hay un hilo rojo atado a tu dedo meñique y al mío. Ambos bajaron la mirada a sus manos. Dedo meñique. Sin decir nada, los estiraron lentamente y sin tocarse, los acercaron. A 1 milímetro de distancia, se detuvieron y entonces algo extraño ocurrió. Una descarga suave, casi como electricidad estática, los recorrió a ambos. Nada peligroso, nada visible, solo una sensación. Como si un hilo invisible se tensara justo en ese momento. Como si el destino, dormido durante años, acabara de despertar. Bruno se echó hacia atrás y suspiró. Esto suena a locura, ¿verdad? Sí, respondió Abril, pero también suena a verdad. Se miraron y por primera vez, sin palabras, se entendieron. El resto de la tarde la pasaron caminando por el parque, hablando de sus vidas, sus pasiones, sus miedos. Abril le habló de sus cuentos, de cómo muchas veces escribía inspirada por aquel sueño. Bruno le confesó que la melodía que había tocado no estaba escrita, le salió sola, en el momento en que ella apareció. Es como si mis dedos supieran que estaba cerca, dijo él, aún incrédulo. O como si el hilo nos guiara, añadió ella. Y por un instante, se miraron con una complicidad que no se puede fabricar ni fingir. Antes de despedirse, ya de noche, se quedaron unos minutos en la entrada del hotel. Ninguno quería que el día terminara. La ciudad, ahora iluminada por faroles, parecía distinta, más mágica. Como si supiera que algo importante acababa de ocurrir. ¿Y ahora qué?, preguntó Abril. Bruno la miró, serio, pero con dulzura. Ahora, dejamos que el hilo nos lleve. Y con una tímida sonrisa, entrelazaron sus meñiques. No era una promesa, no era un gesto romántico, era una señal silenciosa de que ambos aceptaban lo que estaban sintiendo, aunque no supieran ponerle nombre todavía, porque a veces, cuando dos personas están destinadas a encontrarse, no hacen falta grandes explicaciones, solo hace falta un hilo rojo y el valor de dejarse llevar. Los días siguientes al encuentro en el parque fueron como un sueño del que ninguno quería despertar. Abril y Bruno se volvieron inseparables durante el resto del certamen en Madrid. Cada pausa entre actividades era una excusa para pasear por calles desconocidas, descubrir pequeños cafés escondidos entre avenidas o simplemente sentarse en cualquier banco
para hablar de todo y de nada. Pero más allá de las conversaciones, había algo más fuerte entre ellos. Algo que no se podía explicar con palabras. Un tipo de conexión que no se formaba con el tiempo, sino que existía desde antes. Algo que no nacía, sino que despertaba. Una tarde, mientras caminaban por el barrio de las Letras, Abril se detuvo frente a una librería antigua. En el escaparate había un libro titulado Los hilos invisibles del destino. Sonrió. ¿Crees que sea una señal? Bruno se acercó y la miró con ternura. Si no lo es, el universo se está esforzando mucho en hacernos creer que sí. Ella rió suavemente y bajó la mirada. Pero en su pecho, el corazón le latía fuerte. Porque aunque todo era reciente, todo era intenso. Tan intenso que dolía pensar en que el tiempo juntos tenía fecha de caducidad. El penúltimo día del certamen, Bruno recibió un correo. Lo abrió sin demasiadas expectativas. Era del Conservatorio de Viena. Había sido aceptado, con beca completa. Al principio, se quedó inmóvil. Una parte de él había soñado con esto durante años. Estudiar música en Europa, formarse con los mejores, componer sin límites. Pero en ese momento, leyendo el correo en el vestíbulo del hotel, no sintió alegría. Sintió miedo. Abril bajó por las escaleras justo cuando él levantaba la mirada. Supo de inmediato que algo había cambiado. ¿Qué pasa?, preguntó, con una intuición que dolía. Bruno tragó saliva. Me aceptaron. En Viena. Me tengo que ir en 3 semanas. Silencio. No fue una reacción dramática. No hubo gritos ni lágrimas en ese instante. Solo una especie de vacío eléctrico entre los dos. Un hueco que se abrió lentamente en el aire. Abril respiró hondo. Asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Es lo que siempre quisiste, ¿no? Bruno no respondió. Porque sí, lo era. Pero también sabía que algo en él ya no quería lo mismo de antes. Había conocido a alguien que lo hacía cuestionarse. Los mapas, los sueños y las decisiones. Esa noche se vieron una última vez antes de que cada uno regresara a su ciudad. Quedaron en el lago del Retiro, donde se habían visto por primera vez. Todo estaba tranquilo. Apenas unos faroles iluminaban el agua en calma. La ciudad respiraba en voz baja. Bruno llegó con una pequeña caja de madera en la mano. No quiero prometerte nada que no pueda cumplir, dijo, mientras se la entregaba. No sé qué pasará en Viena. No sé si el mundo nos dejará seguir el hilo, pero hay algo que sí sé. Abril abrió la caja. Dentro había una pulsera de hilo rojo, tejido a mano, simple pero hermoso, y una nota, escrita con su caligrafía torpe pero sincera. El hilo puede estirarse, enredarse, pero nunca se rompe. Abril no pudo contener las lágrimas, no por tristeza, por amor, por gratitud, por miedo, por todo lo que sentía y no sabía cómo expresar. Se abrazaron sin decir más. Largos minutos. Y cuando se separaron, no se besaron. Solo entrelazaron una vez más sus dedos meñiques. Ese fue su pacto silencioso. El tren de regreso a Sevilla fue el más largo de la vida de Abril. Miraba por la ventana y recordaba cada conversación, cada mirada, cada melodía compartida. En su muñeca, la pulsera roja brillaba con la luz del sol, y en su interior, una certeza le hacía de abrigo. Él está ahí, en alguna parte, atado a mí, porque, aunque el mundo fuera grande, el hilo sabía el camino. 5 años pueden parecer una eternidad o apenas un suspiro, cuando se vive esperando el reencuentro de un hilo invisible. 5 años. Ese fue el tiempo que pasó desde aquella despedida en el Retiro, desde que Abril y Bruno entrelazaron sus dedos por última vez, desde que sellaron con un gesto silencioso lo que no supieron poner en palabras. Y sin embargo, el hilo nunca se rompió. Abril se convirtió en escritora. Sus cuentos, ilustrados a mano,
empezaron a llamar la atención en redes sociales primero y luego en editoriales pequeñas. Sus historias estaban llenas de simbolismos, de destinos cruzados, de hilos invisibles y melodías perdidas en el tiempo. No mencionaba nombres, nunca contaba la historia completa, pero quien leía con el corazón entendía que hablaba de alguien que aún esperaba. Su primer libro se tituló El hilo que nos une. Lo escribió en un solo verano, entre recuerdos y suspiros. Ilustró cada página con amapolas, trenes, manos que casi se rozan y una ciudad que parecía Madrid, aunque nunca lo decía. El libro se convirtió en un fenómeno inesperado, no por sus ventas, sino por lo que generaba en quien lo leía. «Lo tuyo no es escribir», le dijo una lectora una vez, en una feria del libro. «Lo tuyo es despertar memorias que aún no vivimos». Esa feria, en particular, fue distinta. Era en Barcelona, en la Plaza del Born. Abril ya tenía varios libros publicados, pero ese día sentía algo diferente, algo en el pecho, una presión suave, un cosquilleo en el dedo meñique, como si el hilo se hubiese agitado tras años dormido. La fila para las firmas avanzaba lentamente. Personas con libros, con agradecimientos, con lágrimas en los ojos, pero había un rostro entre la multitud que la hizo detenerse. Él, Bruno, con el mismo gesto tímido, los ojos más maduros, la misma energía que ella recordaba de los atardeceres en Madrid. Tenía en las manos un libro, El hilo que nos une, doblado por la mitad, usado, vivido. Ella se levantó sin pensar. No dijo nada, tampoco él. Solo se quedaron de pie mirándose, con los ojos húmedos, con los años comprimidos en un solo instante. Y entonces lo sintieron. Ambos bajaron la mirada al mismo tiempo. Dedo meñique, esa presión, ese tirón. El hilo estaba allí, firme, vivo, vibrando. «Hola», Abril, dijo Bruno con voz temblorosa. «Volviste», susurró ella, apenas audible. Él asintió, mientras sacaba algo del bolsillo, una pequeña bolsa de terciopelo. Y dentro, la pulsera roja, la misma que le había regalado años atrás. No la perdí, nunca la dejé de llevar, solo la guardé para este momento. Abril se la ató en la muñeca, al lado de la suya. Ahora, 2 pulseras rojas adornaban su piel, y sin decir más, se abrazaron. Largo, profundo, como si ese gesto cerrara un ciclo, como si, por fin, el hilo los hubiese traído de regreso al punto donde debían estar. Caminaron juntos por las calles de Barcelona esa tarde. Rieron, lloraron, se pusieron al día y entendieron que, a pesar del tiempo, de los kilómetros, de la distancia y del silencio, nunca estuvieron realmente separados, porque el amor verdadero no necesita presencia constante, solo necesita una conexión real, una melodía que no se olvida, un hilo que, aunque invisible, nunca deja de tirar desde el otro lado. Dicen que algunas almas están unidas por un hilo rojo invisible, que ese hilo puede estirarse, enredarse, esconderse, pero jamás romperse. Abril y Bruno lo supieron desde niños, lo sintieron en sueños, lo encontraron en un parque y lo confirmaron al reencontrarse años después. Porque cuando el destino te ata a alguien de verdad, ni el tiempo ni la distancia pueden cambiar lo inevitable. El amor siempre encuentra el camino. Vamos a un mundo genial, donde los cuentos no tienen final. Dragones, hadas, robots y un león, aquí todo es pura emoción. En cuentos mil ven a soñar, mil historias te harán volar. Ríe, aprende y juega aquí, la aventura nunca tiene fin. Un pirata en un barco llegó, un astronauta al espacio voló. En cada historia algo nuevo habrá.
Súbete y verás.